En aquella aldea, el miedo no llegaba gritando, se enseñaba en voz baja, casi educada. Pasaba de boca en boca como un consejo antiguo, de esos de los que nadie recuerda quién los inventó, pero que todos repiten. Allí, las creencias no se discutían, se heredaban. Se crecía escuchando lo que se podía, principalmente, lo que no debía ser cuestionado. Y, seamos sinceros, cuando todo el mundo cree en lo mismo, discrepar se vuelve una afrenta. El ambiente parecía tranquilo, pero había tensión en el aire, como una casa con muebles bonitos y grietas escondidas. La aldea funcionaba así: quien encaja es protegido, quien pregunta demasiado se vuelve un problema. Y el problema, en ese lugar, nunca es visto con buenos ojos. Las historias antiguas tenían más peso que cualquier hecho nuevo. Si algo malo ocurría, no se buscaba la causa, se buscaba al culpable. Era más simple así. La aldea necesitaba creer que todo seguía un orden invisible, porque la idea del azar asustaba demasiado. Cuestionar una creencia era como tirar del hilo equivocado de una tela vieja, daba miedo que todo se deshiciera. Entonces, las personas aprendían temprano a sentir con la cabeza, incluso discrepando por dentro. La tradición del miedo era cómoda, casi como una manta rota, pero conocida. Y nadie allí quería ser el primero en salirse del patrón y pasar frío solo. En ese tipo de lugar, el silencio se confunde con respeto. Quien habla poco es visto como educado, quien observa demasiado se vuelve sospechoso. Las reglas no están escritas, pero todo el mundo sabe exactamente cómo actuar. Hay una manera correcta de sentir, de reaccionar, incluso de sufrir. Cuando alguien se sale del guión, las miradas se cruzan, las cejas se levantan y listo, nace una etiqueta. La aldea no necesitaba pruebas, solo consenso. Y el consenso, allí, se construía en el susurro, en la repetición, en el siempre fue así. Así era como el miedo se volvía tradición, pasando intacto de generación en generación. El ambiente opresivo rara vez se presenta como villano. Llega con apariencia de normalidad. Casas alineadas, rutinas previsibles, gente que se saluda en la calle. Todo parecía en orden. Pero bastaba con que alguien desentonara para que el engranaje chirriara. Cuestionar no era visto como curiosidad, sino como amenaza. Al fin y al cabo, quien pregunta demasiado puede hacer que los demás piensen. Y pensar, en ese lugar, era peligroso. La aldea prefería respuestas hechas a dudas honestas. Así, el miedo se disfrazaba de cuidado, y el control vestía ropa de tradición. Para un niño, ese tipo de ambiente no se entiende, se siente. No hay palabras para definirlo, pero el cuerpo lo percibe. El clima pesa, el aire parece más denso. El niño aprende rápido a observar antes de actuar, a medir cada gesto. Aprende que equivocarse cuesta caro. Aprende, sin que nadie lo diga, que es mejor no llamar la atención. La aldea enseña eso temprano, incluso sin clases formales. Es un aprendizaje silencioso, transmitido en la mirada, en el suspiro, en la pausa incómoda después de una pregunta inocente. Y el miedo se va instalando, despacito, como un hábito. Las creencias heredadas tienen un poder curioso, no piden permiso para existir. Simplemente ocupan espacio. En la aldea, nadie recordaba cuando comenzaron aquellas ideas, pero todos sabían cómo defenderlas. Quien discrepaba era visto como alguien que quería desordenar el orden. Y el orden, allí, era sinónimo de seguridad. Mejor una explicación injusta que ninguna explicación. Mejor culpar a alguien que admitir que no todo tiene control. Así, el miedo ganaba estatus de sabiduría antigua, algo que los mayores saben. ¿Y quién se atrevería a desafiar a los mayores? Ambientes así crean un extraño sentido de pertenencia. Pertenecer significa concordar, repetir, no incomodar. La aldea acoge a quien se moldea, pero aprieta a quien resiste. No hay gritos, no hay violencia explícita. Hay algo más sutil, la exclusión velada. La invitación que no llega, la conversación que cambia de tono cuando alguien se acerca. Todo muy educado, todo muy silencioso. El miedo no necesita ser impuesto por la fuerza cuando es compartido. Y, compartido, se fortalece. Cuestionar una creencia en ese lugar era casi como romper un pacto invisible. Las personas se miraban como diciendo, no es así como hacemos las cosas aquí.
La aldea se enorgullecía de su tradición, aunque esa tradición estuviera basada en la desconfianza. Lo nuevo era recibido con cautela, lo diferente con sospecha. Y, poco a poco, se creaba un ambiente donde pensar diferente era demasiado agotador. Era más fácil aceptar. Más seguro concordar. El miedo, entonces, dejaba de ser emoción y se convertía en regla. La identificación con ambientes opresivos ocurre precisamente porque parecen normales. Quien crece allí cree que el mundo es así. La aldea se vuelve regla, referencia. Si algo duele, el problema debe estar en quien lo siente, no en el lugar. Esa lógica se instala temprano y se vuelve cómoda. Al fin y al cabo, admitir que el ambiente es opresivo exigiría un cambio. Y el cambio, en ese lugar, era casi una mala palabra. Entonces, se ajustaba al individuo, nunca al sistema. El miedo lo agradecía. En la aldea, el pasado tenía más autoridad que el presente. Siempre fue así, cerraba cualquier conversación. Era una frase corta, pero pesada. Prescindía de explicaciones, anulaba dudas. Y quien osara insistir era visto como irrespetuoso. La tradición del miedo se mantenía viva precisamente por no ser cuestionada. Como un objeto antiguo que nadie usa, pero nadie tira. Estaba allí, ocupando espacio, dictando reglas invisibles. Y todos aprendían a rodearlo, nunca a quitarlo. Para un niño sensible, ese ambiente se convierte en un campo minado. Cada paso necesita ser calculado. Cada palabra, pensada 2 veces. No porque alguien lo mande, sino porque el clima enseña. El miedo no necesita una amenaza directa cuando se aprende por observación. Basta ver lo que le sucede a quienes se atreven a salirse de la línea. La aldea educa con el ejemplo negativo. Muestra el precio de la diferencia sin necesidad de anunciarlo. Y el niño aprende rápido cuál es el costo de ser quien es. Hay aldeas así en muchos lugares, con otros nombres, otras fachadas. Pueden parecer acogedoras a primera vista, pero cargan un pacto silencioso: no toques lo que siempre ha funcionado, aunque nunca haya funcionado para todos. Ese tipo de ambiente se sostiene en la repetición y en el miedo a lo desconocido. Quien cuestiona se vuelve un espejo incómodo. Y a nadie le gustan los espejos que muestran lo que se prefiere ignorar. Por eso, la aldea reacciona. No con rabia, sino con rechazo educado. La tradición del miedo crea una falsa sensación de control. Creer que todo tiene una causa simple tranquiliza. Aunque esa causa sea injusta. Aunque hiera a alguien. La aldea prefiere una mentira cómoda a una verdad compleja. Y así, sin darse cuenta, se construye un escenario donde el error no es equivocarse, es ser diferente. Donde la pregunta no es curiosidad, es amenaza. Donde el silencio es premiado. Y quien no aprende a callar, aprende a sufrir. En ese contexto, crecer significa adaptarse. Significa entender las reglas no dichas y seguirlas. La aldea enseña que sobrevivir es encajar. Y quien no lo logra, paga el precio. No hay juicio oficial, pero hay condena colectiva. Todo muy sutil, todo muy normal. Así es como el miedo se perpetúa, no como algo extraordinario, sino como rutina. Y la rutina, cuando nadie la cuestiona, se convierte en verdad absoluta. Y es en ese suelo, aparentemente tranquilo, donde la historia comienza a tomar forma. Una aldea donde el miedo es tradición no necesita monstruos visibles. Basta una creencia antigua y alguien dispuesto a señalar con el dedo. El ambiente ya está preparado. Las personas ya saben cómo reaccionar. Falta apenas un pequeño evento, algo banal, para que todo aquello que era silencioso encuentre un objetivo. Y, cuando eso sucede, la infancia deja de ser solo infancia. Nadie despertó aquel día esperando una tragedia. Era una mañana común, de esas que empiezan sin presagio. El sol apareció en el mismo lugar, los sonidos eran los de siempre, y nada parecía fuera de eje. Fue justamente por eso que el impacto fue tan profundo. En ambientes donde el miedo es tradición, no hace falta un gran acontecimiento para que algo sea usado como prueba. Basta un detalle fuera de lugar. Un tropiezo, una respuesta atravesada, un silencio en el momento equivocado.
Lo que era banal ganó peso simbólico. Y, sin aviso, la infancia empezó a escaparse entre los dedos. El evento en sí no tenía nada de extraordinario. Podría haberle ocurrido a cualquier niño. Pero allí, en aquella aldea, el contexto importaba más que el hecho. La mirada colectiva ya estaba entrenada para ver señales. Todo se convertía en indicio. Un error pequeño se transformaba en confirmación silenciosa de algo que muchos ya creían. No hubo gritos ni acusaciones directas. Hubo ese silencio denso, incómodo, que dice más que cualquier palabra. Y cuando el silencio se instala así, carga juicio. El niño no comprendía lo que estaba ocurriendo, pero lo sintió. Lo sintió en la manera en que los adultos se miraron entre sí. En el tono que cambió. En la pausa antes de que alguien hablara. Los niños entienden mucho antes de saber explicarlo. El cuerpo percibe el clima, incluso cuando la mente todavía no tiene vocabulario para eso. Algo allí había cambiado. El aire se volvió pesado. La seguridad invisible que envolvía a la infancia empezó a resquebrajarse. Y, sin entender el motivo, surgió una sensación extraña, la de haber hecho algo mal, incluso sin saber qué. Fue allí donde la culpa empezó a nacer. No una culpa racional, explicable. Sino esa culpa difusa, que no señala un crimen, apenas un malestar. Como si existir hubiera sido, de repente, un error. Nadie explicó, nadie orientó. Pero la reacción alrededor enseñó. El niño aprendió, en ese instante, que había algo en el que provocaba tensión. Algo que causaba incomodidad en los otros. Y cuando un niño siente que molesta, empieza a encogerse por dentro. Los adultos no necesitaron alzar la voz. La sentencia vino envuelta en normalidad. Un comentario dicho casi como una constatación, sin rabia, sin emoción. Es ese tipo de frase la que más marca, porque suena definitiva. No parece opinión, parece verdad. Y las verdades dichas así no suelen ser cuestionadas. Se instalan. El peso de aquello no estaba en las palabras, sino en el tono. Un tono de quien cree que solo está nombrando algo obvio. Y, para quien escucha, eso suena como destino. A partir de ese momento, la infancia perdió algo esencial, la ligereza. Jugar ya no era solo jugar. Reír fuerte ya no parecía seguro. Cada gesto empezó a ser observado, aunque nadie lo dijera explícitamente. El niño pasó a sentir que necesitaba explicarse, incluso cuando no se lo pedían. El mundo, que antes parecía grande y curioso, empezó a estrecharse. Como si hubiera menos espacio para equivocarse. Menos espacio para ser simplemente niño. Lo más cruel es que nadie se sentó a conversar. No hubo acogida ni aclaración. Solo hubo el vacío después del acontecimiento. Un vacío lleno de interpretaciones. Y cuando el adulto no explica, el niño inventa respuestas. Casi siempre, respuestas duras consigo mismo. La lógica infantil es simple, si algo salió mal y nadie explicó, el problema debe ser interno. Debe estar en quién se es, no en lo que ocurrió. Y así, sin darse cuenta, la culpa empieza a echar raíces. La aldea siguió su rutina como si nada hubiera ocurrido. Y eso reforzó aún más la sensación de aislamiento. Para el mundo, fue solo un día más. Para el niño, fue una ruptura. Así es como muchas infancias se interrumpen, no por grandes traumas visibles, sino por pequeñas escenas cargadas de significado. Una mirada atravesada. Un comentario mal ubicado. Un silencio que pesa más que un grito. A partir de ahí, algo quedó claro, aunque no se dijera, había que tener cuidado. Cuidado con lo que se hace. Cuidado con lo que se dice. Cuidado con quién se es. La espontaneidad empezó a parecer peligrosa. El niño pasó a observar antes de actuar, a medir reacciones, a intentar prever consecuencias. No porque alguien lo exigiera, sino porque el ambiente enseñó. Ese tipo de aprendizaje no aparece en los libros, pero moldea comportamientos durante años. Es el comienzo de la vigilancia interna, esa que nunca se apaga. El evento banal se convirtió en un hito. Un antes y un después invisibles. Antes,
había confianza. Después, sospecha. Antes, había libertad. Después, cautela. Y nadie percibió ese cambio, porque ocurrió por dentro. Por fuera, todo parecía normal. El niño seguía allí, físicamente presente. Pero algo esencial había sido interrumpido. La inocencia de creer que el mundo es neutro. La seguridad de ser aceptado sin condiciones. Es en ese punto donde la culpa empieza a caminar sola. Ya no necesita estímulo externo constante. Una vez instalada, pasa a alimentarse de pensamientos. De suposiciones. De interpretaciones. El niño empieza a revisar mentalmente lo que hizo, lo que podría haber hecho diferente, lo que debería evitar la próxima vez. Un evento simple se transforma en referencia interna. Un recordatorio silencioso de que equivocarse cuesta caro. La aldea no lo percibió, pero aquel día enseñó una lección profunda. Enseñó que no hace falta prueba para condenar, solo contexto. Enseñó que la duda puede ser más pesada que la certeza. Y enseñó, sobre todo, que crecer en ese lugar significaba aprender temprano a cargar un peso que no fue elegido. La infancia no terminó oficialmente, pero dejó de ser entera. Algo fue interrumpido allí. Y mientras el mundo siguió como si nada hubiera ocurrido, el niño empezó a cambiar por dentro. No con rebeldía, sino con retraimiento. No con revuelta, sino con cuidado excesivo. Ese fue el comienzo de algo que todavía no tenía nombre, pero ya tenía efecto. Porque, a partir de aquel día, el silencio empezó a parecer una estrategia. Y sobrevivir pasó a significar desaparecer un poco. Después de aquel día, hablar dejó de ser algo natural. Las palabras pasaron a exigir cálculo. No porque alguien lo prohibiera, sino porque el ambiente enseñó que toda palabra podía tener un costo. El silencio empezó a parecer más seguro. No llamaba la atención, no provocaba reacciones extrañas, no generaba interpretaciones. Poco a poco, el niño aprendió que quedarse callado evitaba problemas. No era timidez, era estrategia. Un tipo de inteligencia emocional precoz, moldeada por el miedo a equivocarse otra vez sin saber dónde estuvo el error. El silencio, allí, no era vacío. Estaba lleno de pensamientos no dichos, preguntas tragadas, respuestas ensayadas que nunca salían. El niño observaba más de lo que participaba. Escuchaba conversaciones, captaba tonos, aprendía a leer el ambiente como quien lee un mapa lleno de advertencias. Cada gesto ajeno se volvía información. Cada cambio de humor, una señal. Hablar menos significaba reducir riesgos. Y reducir riesgos se volvió prioridad, aunque eso costara la propia voz. Con el tiempo, ocupar menos espacio se convirtió en una regla interna. No interrumpir, no discrepar, no expresar demasiado. La presencia debía ser discreta, casi invisible. El niño aprendió a sentarse de lado, a no reír fuerte, a no demostrar incomodidad. No por educación, sino por autopreservación. Cuando alguien aprende temprano que su existencia genera tensión, intenta disminuir esa existencia. Y eso ocurre sin drama, sin conciencia clara. Ocurre como adaptación. Pedir disculpas se volvió reflejo. Incluso cuando no había error. Un pedido automático, casi demasiado educado. Perdón por hablar, perdón por preguntar, perdón por estar allí. Era una forma de anticipar el juicio, de intentar neutralizar cualquier reacción negativa antes de que surgiera. El niño creía, incluso sin formularlo en palabras, que era mejor disculparse que ser acusado. El problema es que, con el tiempo, ese hábito se infiltra profundamente. El silencio empezó a ser confundido con madurez. Los adultos elogiaban el comportamiento calladito, bien portado, fácil de tratar. Y eso reforzaba la estrategia. Al fin y al cabo, si quedarse callado genera aprobación, entonces ese debe ser el camino correcto. Nadie percibe que, detrás de ese silencio, hay un niño aprendiendo a no existir por completo. El elogio llega, pero cobra un precio alto, la pérdida de la espontaneidad. En ese proceso, los sentimientos también empezaron a guardarse. Rabia, tristeza, confusión, todo iba siendo empujado hacia adentro. Expresar emociones parecía peligroso. Mejor tragarlas,
fingir que todo está bien. El niño aprendió a resolver todo solo, porque pedir ayuda exigiría explicar demasiado. Y explicar demasiado podría abrir espacio para nuevos juicios. Entonces, el silencio pasó a ser no solo externo, sino interno también. Poco a poco, hablar se volvió excepción. Solo cuando era absolutamente necesario. Solo cuando había certeza de que no habría una reacción negativa. Este tipo de autocensura constante cansa, incluso cuando no se percibe. Es un esfuerzo continuo de adaptación. El cuerpo se relaja menos, la mente permanece en alerta. Pero como eso se vuelve rutina, parece normal. El niño no sabe que se está moldeando en exceso. Cree que todo el mundo vive así. El silencio también enseñó a observar las fallas en los otros. No para acusar, sino para evitar repetirlas. El niño se volvió especialista en prever consecuencias. Desarrolló una sensibilidad aguda al ambiente. Eso, más adelante, podría ser visto como empatía o intuición. Pero allí, en ese momento, era solo supervivencia. Una habilidad construida a partir del miedo a ser mal interpretado. El silencio entrenó esa lectura constante del otro. Con el tiempo, incluso las opiniones empezaron a ser filtradas. Pensar ya no era problema, expresar, sí. Entonces, muchas ideas quedaron guardadas. Sueños fueron postergados. Preferencias dejaron de decirse. El niño pasó a moldearse según lo que esperaban de él, incluso sin saber exactamente qué era lo esperado. Solo sentía que había una manera correcta de ser. E intentaba encajar en ese contorno invisible. El silencio también creó distancia. No por frialdad, sino por protección. Acercarse demasiado podría generar preguntas, expectativas, conflictos. Mantener cierta reserva parecía más seguro. Así, el niño crecía rodeado de personas, pero solo por dentro. Una soledad silenciosa, difícil de explicar. Al fin y al cabo, todo parecía aparentemente normal. No había peleas ni escándalos. Solo ausencia de voz. Este tipo de silencio no se percibe desde afuera. No llama la atención. Al contrario, pasa desapercibido, muchas veces, es elogiado. Pero por dentro, algo se va acumulando. Las emociones no expresadas no desaparecen, solo se esconden. Y el cuerpo, tarde o temprano, lo siente. El niño aún no lo sabe, pero está aprendiendo a cargar pesos que no deberían ser suyos. Sobrevivir, en ese contexto, significaba desaparecer un poco. Y desaparecer, poco a poco, se vuelve hábito. El niño no desaparece físicamente, pero aprende a reducirse. A ocupar menos espacio emocional, menos espacio afectivo. Ese aprendizaje no viene con manual ni aviso. Viene disfrazado de adaptación. Y cuando alguien se adapta demasiado, empieza a olvidar cómo es ser entero. Ese silencio, que empezó como defensa, se va convirtiendo en identidad. No por elección consciente, sino por repetición. Y cuanto más pasa el tiempo, más difícil se vuelve percibir que algo se perdió en el camino. Hablar empieza a dar miedo. Expresar se vuelve riesgo. Y la idea de existir plenamente empieza a parecer demasiado osada. Pero esta historia todavía está lejos de terminar, porque el mundo fuera de casa empieza a entrar en escena, y eso lo cambia todo. La escuela, que podría haber sido un refugio, terminó funcionando como una continuación de lo que ya se vivía fuera. No había muros suficientes para separar la aldea de ese espacio. Las mismas creencias atravesaban el portón, se sentaban en los pupitres y circulaban por los pasillos. Miradas demasiado curiosas, susurros que cesaban cuando ella se acercaba, risas que no necesitaban explicación para ser comprendidas. La niña sintió rápidamente que aquel lugar también exigía cautela. Nada se decía de forma directa, y tal vez eso fuera lo más difícil. No había acusación explícita, solo una sensación constante de estar siendo observada. Cuando algo salía mal, aunque no tuviera relación alguna, las miradas acababan recayendo sobre ella. Un retraso, un conflicto, un objeto perdido. Siempre había un silencio extraño antes de que alguien comentara. Y ese silencio lo decía todo. La escuela enseñó que el juicio no necesita palabras.
La exclusión no llegaba en forma de agresión abierta, sino de ausencias. No ser elegida en los trabajos en grupo. No recibir invitaciones. No ser llamada para jugar. Pequeños gestos que, aislados, parecen inofensivos, pero sumados construyen un muro invisible. La niña empezó a entender que allí también había un lugar que no era el suyo. Y cuanto más intentaba encajar, más sentía que algo la mantenía al margen. Los susurros tenían un sonido particular. No eran fuertes, pero sí constantes. Un murmullo que aparecía y desaparecía demasiado rápido como para ser confrontado. Era imposible saber exactamente qué se decía, pero el cuerpo lo entendía. La risa contenida, la mirada atravesada, el intercambio de comentarios cuando ella pasaba. La escuela se volvía un escenario donde ella estaba siempre en escena, incluso sin querer actuar. Los profesores veían, pero no intervenían. Tal vez por miedo a involucrarse. Tal vez porque pensaban que no era para tanto. Tal vez porque también cargaban, aunque de forma inconsciente, las mismas creencias de la aldea. El hecho es que el silencio de los adultos validaba el comportamiento de los demás. Cuando quienes deberían proteger no actúan, el mensaje es claro, eso está permitido. Y la niña aprende que está sola. No había espacio para explicar lo que sentía. Hablar exigiría valentía, y la valentía, en ese contexto, parecía demasiado arriesgada. Quien se queja se vuelve un problema. Quien señala una injusticia se vuelve exagerado. Entonces, el silencio aprendido en casa y en la aldea se profundizó en la escuela. Era otro lugar donde hablar menos significaba sufrir menos. La niña seguía invisible, pero siempre marcada. La soledad allí adquirió un nuevo formato. Ya no era solo interna, era social. Estar rodeada de personas, aún así, sentirse aislada. El recreo, que debería ser liviano, se volvió territorio de espera. Espera por la campana, por el final del día, por el momento de irse. Cada intervalo parecía más largo. Cada día, más pesado. Y nadie parecía notarlo. La escuela también reforzó la idea de que había algo mal en ella. Al fin y al cabo, si el problema se repetía en ambientes distintos, la conclusión parecía obvia. La niña empezó a pensar que quizá realmente era defectuosa. Que tal vez cargaba algo invisible que alejaba a los demás. Esa creencia no fue enseñada directamente, sino construida poco a poco, a partir de experiencias repetidas. Y creencias así, cuando se forman temprano, son difíciles de desmontar. Aún así, ella seguía intentándolo. Intentaba ser amable, servicial, correcta. Seguía las reglas al pie de la letra, evitaba conflictos, buscaba aprobación. Un esfuerzo constante por demostrar que no era lo que decían, aunque no supiera exactamente qué decían. Ese esfuerzo cansaba, pero parecía necesario. Al fin y al cabo, si no daba motivos, quizá sería aceptada. Quizá la dejarían en paz. La escuela, sin darse cuenta, se convirtió en un laboratorio de autovigilancia. Cada gesto era monitoreado. Cada reacción, contenida. La niña pasó a controlarse aún más, ajustando su comportamiento según el ambiente. Eso generaba una madurez aparente, elogiada por algunos adultos. Pero detrás de ella había agotamiento. Crecer demasiado rápido tiene un costo silencioso. No se trataba solo de aprender materias. Se trataba de aprender a sobrevivir socialmente. La escuela enseñó que existir en grupo exige un cuidado redoblado. Que no todo espacio es seguro. Que algunas personas cargan rótulos que no se borran con buen comportamiento. Y eso se va fijando, capa tras capa, en la construcción de quién se es. Lo más doloroso es que todo eso ocurría a la vista de muchos. No era un sufrimiento oculto. Era un sufrimiento normalizado. Y cuando algo se normaliza, deja de incomodar a los demás. La niña aprendió que su malestar no era prioridad. Que había cosas más importantes que cómo se sentía. Y esa lección, una vez aprendida, suele acompañar por mucho tiempo. Incluso en los momentos en que nadie decía nada, el clima hablaba. La escuela se volvía un espejo ampliado de la aldea. El mismo juicio, solo que con más personas involucradas. Y la niña,
cada vez más consciente de eso, empezó a cerrarse aún más. Porque si ni allí había protección, ¿dónde la habría? Poco a poco, el aprendizaje era claro, confiar en los demás era arriesgado. Mejor contar consigo misma. Mejor no esperar acogida. La escuela dejó de ser solo un lugar de aprendizaje formal y pasó a ser un espacio donde se consolidaba una creencia peligrosa, la de que la soledad era el estado natural. Y esa creencia, silenciosa y persistente, todavía tendría efectos profundos más adelante. Y mientras los días pasaban, otra contradicción empezaba a formarse. Porque, si fuera de casa ella era juzgada, dentro de casa las cosas no eran exactamente como deberían ser. Lo que parecía protección, en realidad, escondía otro tipo de herida. Dentro de casa, el tono era otro. No había hostilidad abierta ni rechazo declarado. Había cuidado, había afecto, pero también había miedo. Un miedo silencioso, aprendido de la aldea y reforzado todos los días. La familia amaba, de eso no había duda. Pero amar no significaba proteger. Significaba, muchas veces, intentar evitar problemas mayores. Y, en ese contexto, evitar problemas pasaba por enseñar a aguantar. Las conversaciones estaban llenas de alertas disfrazados de consejo. Es mejor no llamar la atención. No respondas. Déjalo así. Frases dichas como quien quiere preparar para el mundo, pero que terminaban hiriendo más de lo que ayudaban. No había intención de lastimar. Había temor. La familia creía que, si ella era más discreta, más cuidadosa, tal vez sufriría menos. El problema es que ese tipo de orientación traslada el peso del conflicto a quien ya está vulnerable. La casa funcionaba como un refugio parcial. Un lugar donde se podía descansar del ruido externo, pero no del miedo. El tema nunca se enfrentaba de frente. Lo que venía de afuera entraba en forma de cautela. No se hablaba de injusticia, se hablaba de adaptación. No se discutía el rótulo, se enseñaba a convivir con él. Era un intento de supervivencia colectiva, pero que dejaba marcas individuales. Había cariño en los gestos cotidianos, pero faltaba una defensa clara. Cuando algo dolía, la respuesta llegaba rápido: así es, el mundo no es fácil, mejor no crear problemas. Esas frases, repetidas con buena intención, iban moldeando la percepción de la niña. Poco a poco, empezó a creer que sufrir en silencio era una forma de madurez. Que quejarse era debilidad. Que soportar era virtud. La familia también estaba atrapada por la aldea. Dependía de ella, temía sus reacciones, respetaba sus reglas no escritas. Ir contra el consenso parecía demasiado peligroso. Entonces, proteger significaba minimizar riesgos, no confrontar. El problema es que, al hacerlo, acababan reforzando la idea de que la culpa debía ser administrada, no cuestionada. Y la niña absorbía todo eso, incluso sin entenderlo completamente. En muchos momentos, el mensaje era claro, aunque nunca se dijera directamente: aguanta solo un poco más. Aguantar se convirtió en un plan a largo plazo. No había promesa de cambio, solo resistencia. Y resistir cansa. Sobre todo cuando no se sabe hasta cuándo. La casa ofrecía amor, pero también enseñaba a soportar dolores innecesarios. Un amor que abraza, pero no enfrenta. La niña empezó a sentir que también necesitaba proteger a su propia familia. No quería causar preocupación ni conflicto. Entonces, comenzó a ocultar lo que sentía. Guardaba tristezas, minimizaba los acontecimientos, decía que todo estaba bien. Al fin y al cabo, si los adultos ya estaban sobrecargados por el miedo a la aldea, ¿por qué añadir más peso? Ese tipo de lealtad precoz cuesta caro. La casa, que debería ser un espacio de validación, se convirtió en un espacio de contención. No había lugar para la rabia, para la indignación, para el cuestionamiento. Todo necesitaba ser filtrado. La niña aprendió a ser fuerte demasiado pronto. No esa fuerza saludable, sino la fuerza de la contención. La que aguanta, la que soporta, la que no explota. Y ese tipo de fuerza, cuando no encuentra salida, se transforma en tensión constante. Aún así, había momentos de afecto genuino. Un plato servido con cuidado, un gesto de cariño, un intento de consuelo.
Eso hacía todo más confuso. Porque no se trataba de ausencia de amor, sino de un amor con miedo. Un amor que no sabía cómo proteger sin exponerse. Y para una niña, esa ambigüedad es difícil de descifrar. Al fin y al cabo, si quien ama no enfrenta, tal vez enfrentar sea incorrecto. Poco a poco, se formó una creencia peligrosa, la de que soportar en silencio es señal de amor. Amor a la familia, amor a la paz, amor al orden. Cuestionar parecía egoísmo. Defenderse, exageración. La niña internalizó esa lógica y empezó a aplicarla fuera de casa también. Al fin y al cabo, si incluso allí la regla era aguantar, ¿por qué sería diferente en otros lugares? La casa no era cruel. Pero tampoco era un escudo. Era un espacio donde el miedo dictaba límites. Y cuando el miedo ocupa el lugar del enfrentamiento, la protección queda incompleta. La niña sentía eso, incluso sin lograr nombrarlo. Había algo que faltaba. Un tipo de amparo que no llegaba. Y esa ausencia silenciosa empezó a resonar. Con el tiempo, la casa dejó de ser un refugio emocional pleno. Se convirtió en otro lugar donde era necesario medir palabras y comportamientos. No por rechazo, sino por cuidado excesivo. Y el cuidado excesivo, cuando nace del miedo, puede herir tanto como el descuido. La niña seguía siendo amada, pero no defendida. Ese contraste entre amor y falta de protección creó un conflicto interno profundo. Porque si incluso quienes aman prefieren el silencio al enfrentamiento, quizá el problema sea demasiado grande. Quizás sea real. Esa duda empieza a infiltrarse despacio. Y cuando eso sucede, la desconfianza deja de venir solo de afuera, empieza a habitar dentro. Y es ahí donde crecer empieza a tener otro peso. Crecer en aquel ambiente no significó ganar libertad, sino vigilancia. La adolescencia llegó, pero no trajo ligereza. Trajo miradas más atentas, interpretaciones más rápidas, juicios más silenciosos. Todo parecía ser observado con lupa. Cualquier actitud era analizada, cualquier error amplificado. No había espacio para experimentar, solo para evitar. Y vivir evitando se vuelve agotador. La sensación de estar siempre siendo vista como un problema se intensificó. Si algo salía mal, aunque no tuviera relación alguna, el peso caía sobre ella. Un conflicto, una pérdida, cualquier tensión. Era como si su presencia explicara lo inexplicable. Nadie decía eso en voz alta, pero el comportamiento colectivo lo dejaba claro. La desconfianza constante se transformó en telón de fondo de la vida cotidiana. En la adolescencia, el deseo de pertenencia crece. Es una etapa en la que todos buscan reconocimiento, aceptación, espacio. Pero allí, ese deseo venía acompañado de miedo. Acercarse demasiado podía generar sospechas. Alejarse demasiado confirmaba rótulos. Cualquier movimiento parecía incorrecto. La joven aprendió a caminar por una línea tenue, intentando no llamar la atención, al mismo tiempo, no desaparecer por completo. La vigilancia no era solo externa. Con el tiempo, se volvió interna. Cada pensamiento pasaba por un filtro. Cada deseo era cuestionado incluso antes de ser sentido por completo. La duda ya venía incorporada, ¿esto va a traer problemas? Este tipo de autocontrol constante crea un cansancio silencioso. Un desgaste que no aparece en el espejo, pero pesa en el cuerpo y en la mente. La culpa empezó a mezclarse con la identidad. Ya no se trataba de un evento específico, sino de quién ella era. Si todo parecía señalarla como origen del problema, la conclusión parecía inevitable. Tal vez hubiera algo mal, de verdad. Esa creencia no surgía de un razonamiento lógico, sino de la repetición. Cuando un mensaje se refuerza todos los días, incluso sin palabras, se instala. La adolescencia, que suele ser una etapa de descubrimiento, se convirtió en una etapa de contención. Los sentimientos eran moderados, las reacciones calculadas. La espontaneidad parecía demasiado arriesgada. Equivocarse, impensable. La joven pasó a vivir en modo defensivo, como quien está siempre lista para explicarse. ¿Pero explicar qué, si nadie pregunta directamente? Esa tensión constante se vuelve un estado natural.
Las relaciones sociales también se vieron afectadas. Las amistades llegaban con desconfianza. Siempre existía la sensación de que, tarde o temprano, algo saldría mal. Entonces, el involucramiento era superficial. Mejor no profundizar. Mejor no crear expectativas. Esa postura parecía proteger, pero también aislaba. Y la soledad, ahora, adquiría contornos más complejos. La culpa le era atribuida de forma indirecta. Un comentario aquí, una insinuación allá. Nunca frontal, nunca explícita. Lo suficiente para reforzar la narrativa, pero no para permitir defensa. Este tipo de acusación velada es difícil de enfrentar, porque no hay contra qué luchar. No hay una frase concreta, no hay un argumento claro. Solo un clima constante de sospecha. Aún así, había esfuerzo. Esfuerzo por ser correcta, por agradar, por no equivocarse. Un esfuerzo que nadie veía, porque no era pedido. Era autoimpuesto. La joven creía que, si era impecable, quizá la dejarían en paz. Quizá el rótulo perdería fuerza. El problema es que la perfección nunca llega. Y vivir intentando alcanzarla es un camino sin descanso. La vigilancia afectaba incluso los pequeños placeres. Reír fuerte parecía inapropiado. Demostrar alegría excesiva llamaba la atención. Demostrar tristeza, también. Todo debía ser equilibrado, controlado. La vida perdía color, intensidad. Se volvía segura, pero superficial. Y la seguridad sin libertad no es vida plena, es apenas supervivencia organizada. Con el tiempo, la desconfianza externa se transformó en autodesconfianza. Dudar de sí misma se volvió un hábito. Dudar de las propias intenciones, de los propios sentimientos. Esa fragmentación interna es una de las consecuencias más silenciosas de crecer bajo juicio constante. La joven ya no confiaba en su propio instinto. Prefería guiarse por lo que creía que esperaban de ella. La adolescencia pasó sin grandes explosiones, sin rebeldías visibles. Por fuera, parecía una joven responsable, madura, centrada. Por dentro, había tensión, confusión, miedo a equivocarse. Ese contraste engañaba a quien observaba desde afuera. Al fin y al cabo, todo parecía bajo control. Pero el control excesivo tiene un precio alto. Ese crecimiento bajo desconfianza constante moldeó una personalidad demasiado cautelosa. Una identidad construida más para evitar castigos que para buscar realización. Y cuando eso ocurre, la vida adulta comienza ya cargando un peso innecesario. Un peso que no fue elegido, sino aprendido. Y ese aprendizaje, tarde o temprano, empieza a manifestarse de formas inesperadas. Porque llega un momento en que el ambiente externo cambia, pero la vigilancia continúa. Y cuando eso sucede, algo dentro empieza a pedir fuga. Un deseo silencioso de irse, de recomenzar en otro lugar, donde nadie conozca el pasado. Esa idea empieza a ganar fuerza, y pronto deja de ser solo una idea. La fe, en ese contexto, no llegó como refugio. Llegó como corrección. En lugar de consuelo, trajo ajuste. En lugar de escucha, trajo regla. El espacio que debería aliviar el peso terminó reforzando la sensación de inadecuación. No había gritos ni castigos explícitos. Había miradas serias, palabras medidas, orientaciones que parecían señalar siempre al mismo lugar, algo necesitaba ser arreglado. Las oraciones no sonaban como pedido de cuidado, sino como intento de control. Pedían cambio, contención, alineamiento. El mensaje era sutil, pero constante. Si algo estaba mal, era porque algo dentro de ella necesitaba ser ajustado. La fe, que podría haber sido un lugar de descanso, se convirtió en otro ambiente de vigilancia. Un espacio donde el silencio también era exigido y la duda no tenía lugar. No había espacio para preguntar por qué. Las preguntas eran vistas como falta de fe. Cuestionar significaba debilidad espiritual. Entonces, la joven aprendió a aceptar, no a comprender. La espiritualidad se presentaba como un camino único y estrecho, donde desviarse era peligroso. Y quien ya cargaba culpa encontraba allí otro motivo para reforzarla. Las palabras usadas tenían peso.
Términos que deberían orientar terminaban hiriendo. Todo se interpretaba como señal, como alerta, como corrección necesaria. La fe dejó de ser encuentro y se volvió examen constante. Una prueba invisible, donde cualquier falla parecía confirmación de algo errado. Y cuando la espiritualidad se transforma en eso, deja de acoger y empieza a moldear por el miedo. La joven intentaba encajar también allí. Seguía rituales, repetía frases, ajustaba comportamientos. No por devoción genuina, sino por esperanza de alivio. Tal vez, si hacía todo bien, el peso disminuiría. Tal vez sería finalmente aceptada. Esa expectativa mantenía la obediencia, pero no traía paz. Al contrario, aumentaba la tensión. El problema no estaba en la fe en sí, sino en la forma en que se usaba. En lugar de puente, se volvió muro. En lugar de cura, se volvió diagnóstico. La espiritualidad fue presentada como herramienta de corrección, no de comprensión. Y para alguien que ya se sentía equivocada, eso profundizaba la herida. Al fin y al cabo, si incluso allí había algo que arreglar, ¿dónde estaría el descanso? Las orientaciones siempre venían acompañadas de vigilancia. El comportamiento era observado, las actitudes interpretadas. La fe dejó de ser íntima y se volvió colectiva. Todos veían, todos evaluaban. El espacio que podría haber sido seguro se transformaba en otro escenario. Y la joven, ya acostumbrada a ser observada, reforzaba el silencio como defensa. No había espacio para la fragilidad. Mostrar duda era arriesgado. Mostrar dolor, también. La espiritualidad exigía postura, firmeza, corrección. Y eso creaba una paradoja cruel: cuanto más necesitaba acogida, menos podía demostrarlo. El sufrimiento debía esconderse detrás de frases hechas y gestos adecuados. La fe, así, no sanaba. Ajustaba. Podaba. Reducía. Y cuando algo no mejora, la culpa vuelve a caer sobre quien sufre. Tal vez no lo estaba haciendo bien. Tal vez no se estaba esforzando lo suficiente. Esa lógica alimentaba un ciclo difícil de romper. La joven seguía intentando, pero cada intento frustrado reforzaba la sensación de inadecuación. Aún así, había esperanza. Una esperanza silenciosa de que, en algún momento, todo tuviera sentido. De que ese peso tuviera un propósito. Esa idea ayudaba a continuar. Pero también aplazaba el enfrentamiento con la realidad, la de que la fe, en ese formato, estaba siendo usada como herramienta de control social, no de cuidado individual. La espiritualidad, cuando no acoge, enseña a desconfiar incluso del propio sentimiento. La joven empezó a cuestionar si sus dolores eran legítimos o apenas señal de debilidad. Ese tipo de duda corroe por dentro. Porque cuando no se confía ni siquiera en el propio dolor, todo se vuelve confuso. El espacio que debería ofrecer sentido terminó ampliando el vacío. Y el vacío, cuando no es reconocido, se convierte en peso. La fe dejó marcas que no eran visibles, pero profundas. Marcas que se sumaban a todas las otras ya cargadas. Y cuanto más pasaba el tiempo, más surgía la sensación de que aquel lugar no permitía respirar. Fue en esa acumulación silenciosa donde empezó a nacer una idea peligrosa, al mismo tiempo, salvadora, la de irse. No por rebeldía, sino por necesidad. La fe no había dado refugio, la aldea no ofrecía espacio, la casa pedía silencio. Quedaba imaginar otro lugar. Un lugar donde tal vez fuera posible existir sin corrección constante. Y esa imaginación, poco a poco, empezó a tomar forma. Irse no nació como un plan. Nació como un alivio imaginado. Una idea que aparecía en los momentos más silenciosos, casi como un descanso mental. Pensar en otro lugar hacía que el cuerpo se relajara un poco. No se trataba de valentía, sino de supervivencia. Cuando todos los espacios conocidos aprietan, la mente busca una salida. Y la salida, en ese momento, tenía forma de distancia. La decisión no llegó con grandes discursos. Llegó en silencio, como casi todo hasta entonces. No hubo anuncio ni confrontación. Solo la sensación clara de que quedarse significaba enfermar poco a poco. Irse parecía menos aterrador que continuar.
Incluso sin saber exactamente a dónde, el movimiento en sí ya traía esperanza. La esperanza de que, lejos de allí, el rótulo perdiera fuerza. Había una creencia simple sosteniendo esa lección: en otro lugar, nadie conoce la historia. Nadie carga el pasado como lente. Esa idea es poderosa cuando alguien crece siendo visto siempre de la misma manera. La posibilidad de recomenzar parecía casi milagrosa. No era una ilusión total, era una necesidad emocional. La idea de ser vista sin prejuicio funcionaba como combustible. La huida no era rechazo de la familia ni revuelta contra la aldea. Era búsqueda de aire. Un deseo legítimo de existir sin vigilancia constante. Incluso con miedo, había alivio. El miedo era a lo desconocido. El alivio, de dejar atrás lo conocido que hería. Y entre esos dos, el alivio habló más fuerte. Irse también cargaba culpa. Culpa por dejar, por no aguantar más, por elegirse a sí misma. Esa culpa no desapareció con la decisión. Simplemente pasó a acompañar el movimiento. Aún así, la esperanza era mayor. La idea de que la distancia podría debilitar las voces antiguas hacía que todo pareciera posible. La despedida no fue dramática. No hubo escenas intensas. Hubo contención, una vez más. Palabras medidas, emociones guardadas. El hábito del silencio no se deshace rápido. Incluso en un momento tan grande, todo se vivió por dentro. La huida empezó afuera, pero llevaba mucho tiempo ocurriendo por dentro. El nuevo lugar llegó con promesa. Nuevas calles, nuevos rostros, nuevas rutinas. Cada detalle parecía cargar potencial de cambio. El anonimato era reconfortante. Caminar sin ser reconocida, sin ser asociada a nada, era liberador. Por primera vez, había espacio para experimentar quién se es sin expectativa ajena inmediata. Pero junto con la esperanza llegó la ilusión necesaria. La ilusión de que cambiar de lugar cambiaría todo. Esa creencia ayuda a dar el paso, aunque no sea del todo verdadera. Y, en ese momento, cumplió su función. La huida necesitaba de esa ilusión para suceder. Sin ella, quizá el miedo habría vencido. Al principio, hubo cierto encantamiento. Pequeñas victorias, nadie mirando de más, nadie comentando, nadie esperando algo específico. Eso generaba un alivio real. El cuerpo respondía. La tensión disminuía. Parecía que, finalmente, había espacio para respirar. Y respirar, después de tanto tiempo, parecía casi un lujo. La libertad, sin embargo, venía acompañada de extrañamiento. Sin vigilancia externa, surgía una pregunta silenciosa: ¿quién se es, al fin y al cabo, cuando nadie observa? Esa pregunta no tenía respuesta inmediata. Y eso causaba incomodidad. La identidad había sido moldeada en reacción al ambiente. Lejos de él, aparecía un vacío inesperado. Aún así, la huida cumplió su función inicial. Creó distancia. Debilitó el coro externo. Dio tiempo. Tiempo para percibir que el problema quizá no era solo el lugar, sino algo que había sido llevado consigo. Algo que no se quedó atrás. Una voz que cruzó fronteras sin pedir permiso. Porque, con el tiempo, aquella desconfianza antigua empezó a reaparecer. Ya no en los otros, sino por dentro. La aldea había quedado lejos, pero el juicio parecía haber hecho las maletas también. Y cuando eso ocurre, queda claro que huir es un paso importante, pero no es el final de la historia. La distancia debilitó las miradas externas, pero reveló algo más difícil de enfrentar. La maldición ya no necesitaba a la aldea para existir. Había aprendido a hablar sola. La voz que antes venía de afuera ahora resonaba por dentro, con un tono conocido, casi automático. No gritaba. Comentaba. Cuestionaba. Corregía. Y por ser interna, parecía aún más verdadera. La autosabotaje comenzó de forma sutil. Pequeñas decisiones mal tomadas, decisiones postergadas, oportunidades rechazadas. No por falta de capacidad, sino por una sensación constante de no merecer. Siempre había un tal vez no sea para mí antes de cualquier paso mayor. La voz interna recordaba,
con frecuencia, los riesgos, los errores posibles, las consecuencias. Parecía cautela, pero era miedo disfrazado de lucidez. Las relaciones también pasaron por ese filtro. Había atracción por personas que confirmaban el rótulo antiguo. Personas demasiado críticas, demasiado distantes, demasiado exigentes. El patrón no era consciente, pero sí familiar. Lo que duele, cuando es conocido, parece seguro. Y así, sin darse cuenta, la joven aceptaba menos de lo que merecía. Al fin y al cabo, si había algo mal, recibir poco parecía coherente. Aceptar poco se volvió un hábito. Poca atención, poco cuidado, poco reconocimiento. Cualquier gesto mínimo era valorado como si fuera gran cosa. La vara estaba baja. Y nadie se da cuenta cuando su propia vara está demasiado baja, porque fue ajustada a lo largo de los años. La voz interna reforzaba: no exageres, así ya está bien, no pidas demasiado. La autocrítica se intensificó. Cada error se volvía prueba. Cada falla, confirmación. No había espacio para el aprendizaje, solo para el castigo interno. La joven se exigía más de lo que cualquier otra persona jamás le exigió. Y lo curioso es que esa exigencia parecía responsabilidad. Parecía madurez. Nadie veía cuánto drenaba energía. La voz interna también interfería en la forma de mostrarse al mundo. Siempre había un temor a incomodar, a ser demasiado, a ocupar espacio en exceso. La espontaneidad aún parecía arriesgada. Incluso lejos de la aldea, el comportamiento seguía contenido. La vigilancia ahora era interna, constante, incansable. En los momentos de decisión, la duda llegaba antes que el deseo. Antes de pensar yo quiero, surgía, ¿será que puedo? Esa inversión lo cambia todo. Porque cuando el permiso viene antes que la voluntad, la vida empieza a encogerse. La joven comenzó a adaptarse a lo que parecía posible, no a lo que realmente deseaba. La voz interna también distorsionaba los elogios. Cualquier reconocimiento era minimizado. Un fue suerte, un no fue para tanto, un cualquiera lo haría. Aceptar algo bueno parecía peligroso, como si fuera a engañar al mundo. La maldición, ahora internalizada, decía que no era prudente confiar en cosas demasiado buenas. La autosabotaje no se manifestaba como destrucción evidente, sino como contención. No ir demasiado lejos. No soñar demasiado alto. No crear expectativas demasiado grandes. Este tipo de limitación parece sensata, pero cobra un precio alto a largo plazo. La vida se va estrechando, sin que se perciba cuando empezó. Lo más difícil es que la voz interna parecía lógica. Usaba argumentos razonables. Recordaba experiencias pasadas. Señalaba riesgos reales. Por eso, era difícil cuestionarla. Al fin y al cabo, parecía estar protegiendo. El problema es que la protección excesiva se convierte en prisión. Y la joven aún no lograba diferenciar una cosa de la otra. En muchos momentos, surgía la sensación de que algo estaba mal, pero no se sabía exactamente qué. La vida seguía, pero con un freno invisible. La maldición ya no necesitaba público. Operaba en silencio, entre bastidores de la mente. Y por ser silenciosa, pasaba desapercibida. Poco a poco, quedó claro que cambiar de lugar no había sido suficiente. La voz interna seguía dictando las decisiones. Y mientras esa voz fuera aceptada como verdad absoluta, los escenarios se repetirían, solo con rostros diferentes. Ese reconocimiento aún era confuso, pero empezaba a formarse. Porque llega un momento en que la repetición duele más que el miedo a cambiar. Y cuando ese límite se acerca, algo empieza a quebrarse por dentro. La maldición, ahora interna, comenzaba a pesar demasiado. Y es en ese punto donde la historia encuentra a alguien que, por primera vez, no intenta corregir, solo escuchar. El encuentro parecía prometedor al inicio. Había atención, presencia, una sensación de finalmente ser vista. Pero, poco a poco, algo empezó a sonar demasiado familiar. No era el afecto en sí, sino la forma en que venía acompañado de corrección. Pequeñas observaciones, comentarios sutiles, ajustes disfrazados de cuidado. Nada explícito.
nada que pudiera señalarse con facilidad. Aún así, el cuerpo reconocía ese clima. Ese tipo de amor no hiere de inmediato. Convence. Hace parecer que la exigencia es señal de interés, que la crítica es preocupación. La joven empezó a confundir intensidad con profundidad. Y como ya cargaba una voz interna severa, ese tipo de relación encontró terreno fértil. Al fin y al cabo, alguien de afuera parecía confirmar lo que ella ya sospechaba por dentro. Las frases llegaban con tono de verdad absoluta. Eres demasiado sensible. Interpretas mal. Eso es cosa de tu cabeza. Palabras dichas sin rabia, casi con paciencia. Y justamente por eso eran tan eficaces. No sonaban como ataque, sonaban como diagnóstico. La joven empezó a dudar de su propia percepción. Al fin y al cabo, si alguien que decía amar señalaba el mismo problema, quizá ese problema existiera de verdad. La violencia allí no era física ni evidente. Era emocional, diluida en lo cotidiano. Una mirada de desaprobación aquí, un silencio prolongado allá. Una retirada de afecto cuando algo no agradaba. Ese tipo de dinámica enseña rápido, para mantener el amor, hay que ajustarse. Y ajustarse, para quien ya aprendió a moldearse, parece natural. La relación reforzaba el rótulo antiguo. Cada conflicto se convertía en prueba de inadecuación. Cada desacuerdo era colocado como responsabilidad de ella. El otro nunca se equivocaba, solo reaccionaba. Y la joven, ya entrenada en la culpa, aceptaba esa lógica con una facilidad alarmante. Era como si, por fin, hubiera coherencia, alguien de afuera confirmaba la narrativa interna. Poco a poco, el espacio emocional fue disminuyendo. Hablar exigía cuidado. Discrepar, aún más. Expresar incomodidad se volvía un riesgo. El amor parecía condicionado al silencio, a la adaptación, a la contención. Y eso no era nuevo. Era familiar. El problema de lo familiar es que rara vez se cuestiona. Había momentos de cariño, y ellos lo confundían todo. Un gesto amable después de una crítica dura. Una disculpa que nunca llegaba completa. Esos momentos mantenían viva la esperanza. Tal vez fuera solo una fase. Tal vez fuera posible mejorar. La joven creía que, si se esforzaba un poco más, el amor volvería a ser liviano. La frase más dolorosa no se decía en voz alta, pero resonaba por dentro, quizá ellos tenían razón. Ese pensamiento aparecía en los momentos de cansancio, cuando resistir parecía inútil. Si la aldea, la escuela, la fe y ahora el amor señalaban el mismo lugar, tal vez no fuera coincidencia. Esa conclusión duele porque parece lógica. La relación no destruía de una sola vez. Desgastaba. Y el desgaste constante crea confusión. La joven ya no sabía si estaba exagerando, si estaba siendo injusta, si estaba equivocándose otra vez. La autoconfianza, que ya era frágil, empezó a derrumbarse. Y cuando alguien pierde la confianza en sí mismo, empieza a depender de la validación del otro. El amor se convirtió en prueba. Prueba de que el rótulo tenía sentido. Prueba de que algo necesitaba ser corregido. Y cuanto más intentaba ajustarse, más se alejaba de sí misma. El esfuerzo era grande, pero el retorno, mínimo. Aún así, renunciar parecía confirmar lo peor, la idea de que no era capaz de sostener algo bueno. Esa relación enseñó una lección dura, no todo amor libera. Algunos solo repiten patrones antiguos con un nuevo envoltorio. Y cuando eso ocurre, el dolor no viene solo del otro, viene de la confirmación interna de una mentira antigua. La joven sentía eso, incluso sin poder nombrarlo. Llegó un punto en que el cansancio superó al miedo. Mantener esa relación exigía borrar demasiadas partes de sí. Y borrarse duele más que estar sola. Ese reconocimiento no llegó con claridad inmediata, pero empezó a formarse. Algo allí estaba mal. Y, por primera vez, la culpa empezó a perder fuerza. Porque cuando el amor hiere, revela. Revela lo que se aprendió, lo que se aceptó, lo que se normalizó. Y esa revelación, aunque dolorosa, prepara el terreno para algo inevitable. Un fondo del pozo silencioso, donde ya no hay forma de fingir que todo está bien.
No hubo una caída dramática ni una escena visible de colapso. El fondo del pozo llegó en silencio, como todo en esa historia. Llegó como cansancio acumulado, como ganas de dormir y no explicar nada más. La vida seguía por fuera, pero por dentro algo estaba demasiado exhausto para seguir fingiendo. No era una tristeza intensa, era un agotamiento profundo. La soledad adulta es distinta de la soledad de la infancia. Es más silenciosa, más funcional. Nadie lo percibe, porque todo parece estar en orden. Trabajo hecho, compromisos cumplidos, respuestas dadas. Pero por dentro había un vacío pesado, difícil de nombrar. La sensación constante era la de estar viviendo una vida que exigía demasiado esfuerzo para un retorno emocional mínimo. El cuerpo empezó a dar señales. No de forma espectacular, sino persistente. Cansancio sin motivo claro, falta de entusiasmo, dificultad para sentir placer. La mente también se desaceleró. Pensar en el futuro parecía trabajoso. Soñar, cansador. No había una desesperación visible, solo una apatía creciente. Y eso es peligroso, porque pasa desapercibido. La pregunta que surgía no era, ¿por qué pasó esto?, sino, ¿es solo esto? Una duda simple, pero profunda. Si la vida era solo ese esfuerzo constante por mantenerse ajustada, ¿realmente valía la pena? Esa pregunta no venía como drama, venía como constatación. Y las constataciones silenciosas suelen ser más serias que las explosiones emocionales. Había también una sensación de desconexión. Como si siempre estuviera un paso detrás de sí misma. Las emociones llegaban amortiguadas. Nada dolía demasiado, pero nada alegraba de verdad. Ese estado intermedio cansa, porque no ofrece alivio ni descarga. Es un pozo sin fondo visible, donde se desciende sin darse cuenta. La soledad adulta tiene una característica cruel, no pide ayuda con facilidad. Al fin y al cabo, todo parece bajo control. No hay una crisis evidente que justifique un pedido de auxilio. Y pedir ayuda, para quien aprendió a arreglárselas sola, parece fracaso. Entonces, el silencio se profundiza. No por una elección consciente, sino por hábito. La voz interna aún hablaba, pero ya no convencía tanto. Había una fatiga en obedecer. Seguir reglas internas se empezó a pesar más que desobedecerlas. Ese cambio sutil es importante. Es cuando el dolor de seguir igual empieza a superar el miedo a cambiar. Incluso sin claridad, algo dentro empezaba a cuestionar. El fondo del pozo silencioso no tiene público. No tiene consejos ajenos ni juicios externos. Es un encuentro con una misma, sin distracciones. Y en ese encuentro, muchas verdades empiezan a emerger. Verdades incómodas, pero necesarias. Como la de que aguantar demasiado no es virtud. Es supervivencia prolongada. La sensación de no ser vista acompañaba todo. Incluso rodeada de personas, había un aislamiento profundo. Nadie parecía ver el esfuerzo interno. Y tal vez ni siquiera hubiera palabras para explicarlo. ¿Cómo explicar un cansancio que no viene de hechos puntuales, sino de una vida entera de contención? En ese punto, la idea de fuerza empezó a ser cuestionada. Ser fuerte todo el tiempo cansa. Y nadie aguanta cargar con su propio peso y con el peso de las expectativas ajenas indefinidamente. El fondo del pozo trajo esa claridad, algo necesitaba cambiar, no por ambición, sino por una necesidad básica de existir con menos dolor. No había plan ni dirección clara. Había solo la certeza de que continuar de ese modo no era una opción. Esa certeza no venía con una esperanza exuberante, venía con sobriedad. Una percepción simple y honesta, así no se puede seguir. Y reconocer eso ya es un movimiento importante, incluso sin saber aún el próximo paso. El fondo del pozo silencioso no destruyó. Expuso. Expuso límites ignorados, dolores acumulados, patrones repetidos. Y cuando todo eso se vuelve visible, aunque duela, se abre espacio para algo distinto. No una solución mágica, sino un encuentro. Un encuentro que no intenta arreglar ni corregir. Solo escuchar. Y eso, para quien nunca fue escuchada de verdad, lo cambia todo. Ese encuentro no llegó con promesas, diagnósticos ni soluciones listas.
Llegó simple. Sin prisa. Sin guión. Alguien que no miró buscando defectos ni señales de algo que debiera corregirse. Solo escuchó. Y esa escucha, tan rara, causó extrañeza. Porque cuando alguien pasa la vida siendo analizada, ser escuchada sin juicio resulta sospechoso al principio. No hubo preguntas acusatorias. Nada de ¿qué hiciste? La pregunta fue otra, casi desarmante, ¿qué te hicieron? Ese cambio de enfoque lo desplaza todo. Por primera vez, la historia no necesitaba ser defendida. No había necesidad de justificar comportamientos ni de explicar reacciones. Había espacio para existir sin explicarse. El silencio de ese encuentro era distinto. No era el silencio que exige ni el que observa esperando el error. Era un silencio que sostiene. Un silencio que permite que las palabras lleguen a su debido tiempo. Y cuando llegaron, no fueron interrumpidas, corregidas ni reinterpretadas. Fueron acogidas tal como eran. Eso crea algo nuevo por dentro, seguridad. Ese tipo de escucha no apura conclusiones. No rotula. No intenta encajar el dolor en categorías prefabricadas. Reconoce. Y ser reconocida, después de tanto tiempo siendo distorsionada, es casi un shock. El cuerpo se relaja incluso antes de que la mente lo entienda. La tensión antigua empieza a ceder, aunque tímidamente. No hubo consejo inmediato. Ninguna frase motivacional. Ningún intento de ver el lado bueno. Eso marcó toda la diferencia. Porque cuando alguien intenta arreglar demasiado rápido, invalida el dolor. Allí, el dolor fue respetado. Y cuando el dolor es respetado, pierde la necesidad de gritar. La joven empezó a percibir algo nuevo, quizá no era defecto. Quizá era herida. Esa distinción lo cambia todo. Los defectos piden corrección. Las heridas piden cuidado. Por primera vez, la narrativa interna fue desafiada sin confrontación. Solo con presencia. Y la presencia verdadera es transformadora. Ese encuentro tampoco exigió un cambio inmediato. No pidió fuerza ni superación. Solo continuidad. Puedes hablar más. Puedes ir a tu ritmo. Frases simples, pero poderosas. Porque quien vivió bajo presión constante aprende a acelerar todo. Tener permiso para ir despacio es liberador. Poco a poco, la joven empezó a confiar en ese espacio. No del todo, pero lo suficiente como para quedarse. Y quedarse ya era algo nuevo. Antes, la reacción siempre había sido huir, adaptarse o callar. Ahora, había permanencia sin exigencia. Eso crea base. Base para algo que todavía no tenía nombre. Ese encuentro también reveló cuánto se había normalizado lo que nunca debió serlo. Al relatar episodios del pasado, surgía sorpresa del otro lado. No un shock exagerado, sino un reconocimiento claro, eso no era normal. Escuchar eso, dicho con calma, desmonta creencias antiguas. Porque cuando algo se vive durante mucho tiempo, parece natural. Solo la mirada externa revela el absurdo. La escucha sin corrección también enseñó algo importante, sentir no es peligroso. Hablar no destruye. Cuestionar no amenaza. Ideas simples para algunos, revolucionarias allí. Cada conversación era un pequeño entrenamiento de confianza. No una confianza ciega, sino construida. Ese encuentro no borró el pasado. No prometió una cura rápida. Pero encendió algo esencial, curiosidad. Curiosidad por sí misma, por la propia historia, por lo que realmente ocurrió. Y cuando la curiosidad sustituye a la culpa, el camino empieza a cambiar. Porque la culpa paraliza. La curiosidad investiga. Por primera vez, surgió la posibilidad de mirar hacia atrás sin castigarse. No para revivir el dolor, sino para comprender. Y comprender es un paso enorme para quien siempre creyó que el problema era ser quien es. Ese encuentro abrió una puerta silenciosa. No empujó. Solo la dejó abierta. Y cuando una puerta así se abre, ocurre algo inevitable, nace el deseo de revisitar el pasado con nuevos ojos.
No para pedir disculpas ni para justificarse, sino para ver dónde empezó todo. La aldea, las creencias, los rótulos. Y esa revisión, ahora posible, cambia el eje de la historia. Mirar hacia atrás ya no parecía una amenaza. Por primera vez, no había miedo a desmoronarse al revisitar la propia historia. Había curiosidad, esa curiosidad tranquila de quien ya no necesita defenderse. Revisitar la aldea dejó de ser un regreso físico y pasó a ser un movimiento interno. Un volver a escenas, palabras, silencios. No para revivir el dolor, sino para entender la trama. La aldea apareció con nuevos contornos. Menos mística, menos poderosa. Lo que antes parecía destino empezó a revelarse como contexto. Personas con miedo, creencias repetidas, historias mal digeridas transmitidas como verdades absolutas. Nada allí era personal, aunque todo hubiera sido sentido como tal. Esa percepción no llegó de una vez, llegó en capas. Y cada capa retirada aliviaba un poco el peso. Los rótulos ganaron origen. No surgieron de la nada ni fueron creados por azar. Vinieron de interpretaciones apresuradas, de ignorancia disfrazada de certeza, de gente intentando explicar lo inexplicable de la forma más simple posible. Entender eso cambia la narrativa interna. Porque cuando se comprende el origen, el rótulo pierde fuerza. Deja de ser sentencia y se convierte en construcción social. Mirar hacia atrás sin pedir permiso también significó dejar de pedir perdón por la propia historia. Ya no había necesidad de suavizar los hechos ni de justificar reacciones. El dolor pasó a ser visto como una respuesta legítima a un ambiente hostil. Eso no convierte el sufrimiento en virtud, pero devuelve dignidad a quien sufrió. Y la dignidad cambia la postura. La memoria empezó a reorganizarse. Momentos antes confusos adquirieron sentido. Los silencios recibieron nombre. Las ausencias fueron reconocidas como fallas del ambiente, no del individuo. Ese proceso no fue liviano, pero fue honesto. Y la honestidad con una misma crea estabilidad. No esa estabilidad rígida, sino una base firme. Revisitar el pasado también reveló patrones. Las repeticiones dejaron de parecer mala suerte y empezaron a mostrar lógica. La lógica de quien aprendió temprano a moldearse, a aceptar poco, a explicarse de más. Ver eso no generó nueva culpa. Generó comprensión. Y la comprensión es distinta de la justificación. No excusa, pero esclarece. La aldea, antes vista como una entidad poderosa, pasó a ser solo un lugar. Un lugar pequeño, limitado, atrapado en sus propias creencias. Eso redujo el miedo. Porque el miedo crece cuando algo parece más grande de lo que realmente es. Al ver límites, el poder se redistribuye. Y el pasado pierde la capacidad de gobernar el presente. Mirar hacia atrás sin pedir permiso también significó romper con la idea de que cuestionar es faltar al respeto. Cuestionar se convirtió en herramienta de reconstrucción. Cada creencia antigua fue puesta bajo la luz. Algunas se deshicieron solas. Otras resistieron más, pero ya no tenían el mismo dominio. La autoridad del pasado empezó a derrumbarse. Ese movimiento trajo tristeza, sí. Tristeza por lo que podría haber sido diferente. Por la protección que no llegó. Por el silencio impuesto. Pero esa tristeza no paralizó. Fue limpia, sin culpa. Una tristeza que reconoce pérdidas reales, no defectos personales. Y eso marca toda la diferencia. La historia personal empezó a separarse de la historia de la aldea. Antes, todo estaba mezclado. Ahora, había distinción. Lo que era del ambiente se quedó con el ambiente. Lo que era propio empezó a emerger. Esa separación es fundamental para cualquier reconstrucción de identidad. Sin ella, todo permanece confuso. Al revisitar el pasado con nuevos ojos, surgió algo inesperado, compasión. No esa compasión que justifica la violencia, sino la que entiende la ignorancia y el miedo como motores del comportamiento. Esa comprensión no absuelve, pero libera. Porque cargar con rabia constante mantiene el vínculo. Y el objetivo ya no era mantener vínculo con el dolor. Mirar hacia atrás dejó de ser prisión y se volvió pasaje.
Un pasaje necesario para atravesar la historia sin quedar atrapada en ella. El pasado seguía existiendo, pero ya no mandaba. Y cuando eso ocurre, algo esencial se desplaza por dentro. La narrativa cambia de tono. Esa revisión silenciosa abrió espacio para una pregunta nueva: si nunca fue sobre ella, entonces, ¿sobre qué fue todo aquello? Esa pregunta empieza a señalar hacia afuera. Hacia quién rotula, quién acusa, quién proyecta. Y ese cambio de foco es liberador. Porque el peso empieza, finalmente, a salir de los hombros equivocados. Y cuando se percibe que el origen del rótulo está fuera, no dentro, una verdad empieza a formarse. Una verdad incómoda para quien acusa, pero profundamente liberadora para quien fue acusada. Es esa verdad la que empieza a emerger ahora. Cuando el foco finalmente salió de sí misma, algo quedó evidente: quien maldice rara vez habla del otro. Habla de sí. De sus miedos no elaborados, de sus limitaciones, de sus propias sombras. Llamar mal a aquello que no se entiende es un mecanismo antiguo. Da sensación de control. Da nombre al caos. Y, sobre todo, transfiere la angustia a alguien que no eligió cargarla. La aldea empezó a ser vista como un organismo movido por el miedo. Miedo a lo diferente, miedo a lo imprevisible, miedo a lo que escapa a las reglas conocidas. Personas así necesitan clasificar, rotular, definir. Porque lo indefinido asusta. Y cuando algo asusta, la reacción más común es atacar o excluir. No por crueldad consciente, sino por incapacidad de lidiar con lo que se sale del patrón. La ignorancia también tuvo su papel. No esa ignorancia caricaturesca, sino la cotidiana, confortable. La que prefiere repetir frases hechas antes que investigar. La que acepta explicaciones simples para no enfrentar preguntas complejas. Fue en ese terreno donde el rótulo creció. No por verdad, sino por repetición. Y todo lo que se repite sin ser cuestionado adquiere apariencia de hecho. También hubo proyección. Aquello que no era aceptado en uno mismo fue empujado hacia afuera. Miedos internos, frustraciones, deseos reprimidos. Es más fácil señalar el mal en el otro que reconocer el propio conflicto. La aldea necesitaba un espejo que no devolviera la imagen completa. Y ella cumplió ese papel sin saberlo. Entender eso no trajo rabia. Trajo claridad. Porque la rabia aún mantiene el vínculo. La claridad libera. La percepción fue simple y poderosa, la maldición nunca estuvo en ella. Nunca fue algo interno, esencial o definitivo. Fue un rótulo construido colectivamente para sostener una narrativa de control. Y narrativas así necesitan personajes fijos. Quien maldice también vive aprisionado. Preso de creencias rígidas, de explicaciones estrechas, de una visión del mundo que no permite matices. Esa prisión no justifica el daño causado, pero explica la repetición. Personas presas tienden a aprisionar a otras. No por estrategia consciente, sino por reproducción automática de lo que conocen. La verdad empezó a consolidarse con una fuerza tranquila. No hubo catarsis ni explosión emocional. Hubo alineación interna. Una sensación de ahora tiene sentido. Cuando la comprensión llega así, no pide confirmación externa. Se sostiene sola. Y eso cambia la postura frente al pasado. El rótulo perdió su peso simbólico. Pasó a ser visto como lo que siempre fue, un intento fallido de explicar lo que no se quería comprender. Una respuesta pobre a una pregunta compleja. Y las respuestas pobres no definen vidas. Solo revelan las limitaciones de quien las formula. Esa verdad también trajo una nueva responsabilidad. Ya no la responsabilidad de corregirse, sino la de elegir qué hacer con esa comprensión. Porque entender que nunca fue sobre ella abre espacio para algo mayor, la posibilidad de redefinir quién se es sin pedir permiso. La aldea seguía existiendo. Las creencias, también. Pero ya no tenían el mismo alcance. La verdad funcionó como frontera. Lo que venía de afuera ya no atravesaba con facilidad. No porque hubiera rigidez, sino porque había discernimiento. Y el discernimiento lo cambia todo. Cuando se entiende a quien maldice, el miedo pierde fuerza. Porque el miedo se alimenta de la idea de que el otro tiene poder absoluto.
Al ver la fragilidad detrás de la acusación, el poder se redistribuye. Y lo que antes parecía sentencia se vuelve apenas ruido. Esa percepción no borra el pasado, pero reorganiza el presente. El rótulo deja de ser identidad y pasa a ser episodio. Un capítulo, no el libro entero. Y cuando eso ocurre, surge espacio para el último movimiento. El más difícil y el más liberador de todos. Porque, después de entender que la maldición nunca estuvo en ella, queda una elección inevitable: ¿qué hacer con el nombre que fue impuesto? Aceptarlo, reformarlo o romperlo de una vez. Esa decisión no es teórica. Es práctica. Rasgar el nombre que te dieron no es un gesto dramático. No ocurre en público ni necesita espectadores. Ocurre por dentro, en el silencio de una decisión íntima. Es cuando se percibe que seguir respondiendo a un rótulo antiguo cuesta más que la incomodidad de abandonarlo. No es rebeldía, es lucidez. Una comprensión serena de que ese nombre nunca representó la totalidad. La construcción de una identidad propia empieza ahí. No como una invención repentina, sino como una elección diaria. Elegir que se queda, que se va, que ya no sirve. Esa construcción no pide aprobación externa, porque nace de la coherencia interna. Y la coherencia interna es algo que nadie puede conceder ni quitar. Rasgar el nombre impuesto también significa dejar de explicarse de más. Dejar de justificar elecciones, límites, silencios. La necesidad constante de explicarse es un residuo de quien vivió bajo acusación. Cuando cesa, algo se reorganiza. La energía antes gastada en intentar probar pasa a ser usada para vivir. Elegir quién se queda y quién se va no es crueldad. Es cuidado. Cuidado del propio espacio emocional. No todo el mundo necesita acompañar la nueva versión. Algunas personas pertenecen a capítulos antiguos. Mantenerlas por lealtad al pasado cuesta el futuro. Y aprender eso es un hito silencioso de madurez. Vivir sin pedir perdón por existir no significa volverse insensible. Significa dejar de disminuirse para encajar. Significa ocupar el propio espacio con responsabilidad, no con culpa. Ese cambio se percibe en la forma de hablar, de posicionarse, de ausentarse cuando es necesario. La presencia pasa a ser elección, no obligación. La identidad propia no nace perfecta. Se ajusta, se prueba, se refina. Hay errores en el camino, dudas, recaídas. Pero ahora hay algo distinto: conciencia. Y la conciencia impide volver al punto inicial sin darse cuenta. El nombre rasgado ya no se pega con facilidad. Esa nueva postura también redefine las relaciones. Las personas acostumbradas al silencio se extrañan ante la claridad. Quienes se beneficiaban de la contención reaccionan. Eso es esperable. Los cambios reales siempre generan resistencia externa. Pero la diferencia es que ahora esa resistencia no define valor. Solo señala un límite. Rasgar el nombre que te dieron no borra la historia. La integra. El pasado sigue existiendo, pero no como guía. Se vuelve referencia, no destino. El dolor no se niega, pero no gobierna. Esa integración es lo que permite seguir entero, no fragmentado. La vida, entonces, deja de ser respuesta a lo que fue impuesto y pasa a ser expresión de lo que fue elegido. Pequeñas elecciones, repetidas con intención, construyen algo sólido. No una identidad performativa, sino habitable. Un lugar interno donde es posible descansar. Este proceso no convierte a nadie en símbolo ni en ejemplo perfecto. Convierte en alguien real. Con límites claros, deseos reconocidos, errores asumidos sin autoflagelación. Esa integridad es silenciosa, pero poderosa. No necesita ser anunciada para ser percibida. Rasgar el nombre antiguo también redefine la relación con el mundo. La mirada cambia. El juicio externo pierde impacto. La opinión ajena deja de ser sentencia y se vuelve apenas opinión. Eso no crea indiferencia, crea autonomía. Y la autonomía es una de las formas más profundas de libertad. La elección de vivir entero no elimina el pasado, pero pone fin a su autoridad. La aldea puede seguir existiendo, las creencias también. Pero ya no mandan.
El mando cambió de lugar. Y eso lo altera todo, aunque nada cambie por fuera. Vivir sin pedir perdón por existir es un aprendizaje continuo. Hay días más fáciles y otros más desafiantes. Pero ahora hay una referencia interna. Un eje. Algo que sostiene incluso cuando el mundo intenta empujar de vuelta al lugar antiguo. Este es el punto en el que la historia no necesita aplausos. Se resuelve en el gesto simple de sostener quién se es cuando nadie está mirando. Y cuando eso sucede, ya no hay maldición que se sostenga. Porque los nombres impuestos solo tienen fuerza mientras son aceptados. Y es justamente en ese silencio firme, en esa decisión cotidiana de ser entero, donde la historia se cierra por dentro, abriendo espacio para todo lo que aún puede ser vivido. Si esta historia tuvo sentido para ti, no te detengas aquí. Mira ahora el vídeo. La aldea decidió que ella no merecía vivir por no poder tener hijos hasta que llegó un extraño. Profundiza aún más en este tema y puede hacerte ver cosas que nunca habías percibido. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañándonos. Aquí, cada historia es un espejo. Y cada espejo puede ser el comienzo de un cambio real.